Esta hora vamos a abordar la situación económica en Argentina. Les comento estas cifras que consideramos son bastante importantes para poder entender la situación. Argentina comenzó 2024 con una inflación del 20,6% para el mes de enero. Esto según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos de ese país. Además, esto es más preocupante aún, cerró 2023 con 211,4% de aumento de precios, es decir, el índice más alto del mundo, desbancando al Líbano e incluso a Venezuela. Hoy tenemos con nosotros a Jorge Piedrahita. Él es economista de la Universidad de Buenos Aires, además con un MBA en la Escuela de Negocios de Wharton de la Universidad de Pensilvania. Muchas gracias por acompañarnos, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, para poder entender un poco cuál es la situación compleja que existe a nivel de la economía de Argentina, me gustaría que nos explicara estas cifras que se comparten cuando dicen que tiene el índice de aumento de precios más alto de todo el mundo. Bueno, lo que hemos sufrido en Argentina ha sido un exceso de gasto por parte del Estado por un largo periodo de tiempo y sobre todo acelerándose durante el proceso electoral del año 2023, en donde se imprimía dinero sin el ingreso correspondiente en las reservas del Banco Central. Por consiguiente, este dinero inorgánico se transformó en una presión inflacionaria importante. A partir de ese momento, el día 10 de diciembre del 2023, toma la administración el presidente Milei y comienza un proceso de ajuste muy importante. Si bien hay una inercia de los precios a partir de la llamarada inflacionaria que dejó el gobierno anterior, el gobierno de Milei se enfoca en estos momentos en simplemente mantener un superávit fiscal. Estos precios y la forma en la que han subido claramente afectan a las personas de menos ingresos, y en el mes de enero parte de lo que sucedió fue este proceso de ajuste de precios relativos en donde el gobierno permite o comienza a subir algunas de las tarifas y algunos de los precios que estaban controlados administrativamente, de forma tal que haya una normalización de los precios relativos dentro de la economía. Si bien la inflación de enero ha sido una mala noticia, fue dentro de todo menor a la esperada en esos momentos. Estamos esperando en los próximos días una inflación en el mes de febrero que posiblemente esté por debajo del 15%. Es todavía un número relativamente elevado, pero esperamos que la inflación en el segundo trimestre del año en algún momento llegue a estar por debajo del 10% mensual. Estos temas creemos que están bien encaminados en estos momentos, sin embargo hay mucho trabajo para hacer por parte del gobierno. Sí, justamente sobre eso quería hablar. ¿Cómo considera que ha sido esta política de ajuste de cinturón del presidente Milei y sobre todo, cómo lo han asumido los ciudadanos en la calle cuando se tienen que enfrentar con el bajo poder adquisitivo para los altos precios que están en el mercado? Bueno, yo creo que lo que Milei ha realizado es histórico en Argentina, en el sentido de que hay un cambio de discurso, hay un cambio de paradigma, ha logrado que todos los argentinos estén de acuerdo, o la gran mayoría de los argentinos estén de acuerdo en que este proceso se había salido de control y había que retomar el control de este proceso. Entonces, en ese sentido, creo que los pasos iniciales de la administración Milei son muy promisorios. Y una de las cosas más interesantes, respondiendo a tu pregunta, es el hecho de que la gente aún en este ajuste duro sigue apoyando el gobierno de Milei. O sea, Milei durante la campaña e incluso en su discurso de Asunción, claramente dijo que el ajuste iba a ser duro, iba a ser brutal, etcétera. O sea que fue un político que inusualmente dijo Sí. la verdad absoluta de lo que iba a suceder. Y en ese sentido la gente estaba preparada. Recordemos que Milei ganó la elección con un porcentaje mayor al que obtuvo en cualquier momento el kirchnerismo en Argentina. Por consiguiente, ese apoyo inicial fue importante, y lo interesante es que en el medio de este ajuste sigue teniendo un apoyo popular bastante importante. Sin embargo, los próximos meses van a ser
difíciles en Argentina porque el ajuste seguirá y la recesión seguirá. Solo esperaríamos alguna recuperación de la economía hacia finales de este año. ¿Cuáles son los retos que afronta el presidente Milei en cuanto a la economía y cuáles son los cambios que se deberían establecer para poder recuperar la economía en el país? Bueno, el presidente Milei busca reducir el gasto fiscal, reducir el costo de la política, reducir la inflación, etcétera. Toda una serie de cambios importantísimos que al final del día llevarían a una mejor asignación de recursos de los agentes económicos y también llevaría a una mayor productividad. El presidente Milei, en su discurso del día viernes, propuso un pacto político en donde hay 10 puntos, la mayoría de ellos se refieren a los temas económicos, que él cree son absolutamente necesarios para esta refundación del país. El presidente ha estado y continúa su equipo trabajando en la reducción del aparato estatal, no solo los ministerios, sino también las empresas públicas, el cierre de una agencia de noticias como Telam, la reducción de 2/3 en forma voluntaria, de 2/3 partes del personal de aerolíneas argentinas, etcétera. Es un trabajo duro, es un trabajo que va a llevar tiempo, años posiblemente. Sin embargo, luego de este ajuste inicial tan duro, esperamos que Argentina retome el rumbo del crecimiento en los próximos años. ¿Cuáles son las dificultades que están viviendo en este momento los ciudadanos argentinos, tomando en cuenta este tiempo difícil que usted señala, donde la gente entiende el proceso de ajuste de cinturón? Bueno, las ventas minoristas en algunos rubros han caído aproximadamente el 25% en términos reales. Esto nos dice básicamente que estamos en el medio de una recesión y claramente ha habido una licuación de lo que son los subsidios, los planes sociales, las jubilaciones e incluso los salarios. Entonces, el efecto neto de la gente en el corto plazo es que tienen menor capacidad de consumo. El gobierno trata de mantener un dedo en el pulso del tema social, porque en Argentina, recordemos que en estos momentos la pobreza, medida de acuerdo a las estadísticas, incluso privadas, nos muestra que estamos con niveles de pobreza superiores al 50% y que se han acelerado en las últimas semanas como consecuencia del ajuste. Entonces, la gente realmente lo sufre a través de menor consumo y de una caída de su economía doméstica. Sí, en Argentina hay una cantidad importante de nuestra comunidad de migrantes venezolanos que se fueron al país buscando mejores oportunidades, quizás cuando la economía estaba mucho más sólida. ¿Cuáles son los desafíos que afronta ahora esta comunidad en cuanto a oportunidades de trabajo y también oportunidades de poder obtener una vivienda? Bueno, la economía en realidad argentina llevaba aproximadamente unos 10 años con prácticamente sin crecimiento, con un crecimiento mínimo, con lo cual si lo medimos per cápita, Argentina fue perdiendo poder adquisitivo. A esa comunidad de inmigrantes que han sido recibidas en Argentina, simplemente le diría que si bien el ajuste les está impactando a ellos individualmente, creemos que este cambio es total, o al menos yo tengo la convicción de que este cambio es total y absolutamente necesario, y que en los próximos trimestres vamos a ver una mejora que va a ser marcada y que incluso afectará a ellos en el sentido de que tendrán mejores posibilidades laborales. ¿En qué fortaleza se está concentrando Argentina para motivar también a los empresarios? Porque Argentina yo la conocí hace como 13 años. Recuerdo que era muy económico a nivel de restaurantes en ese entonces y tiene muchos atractivos turísticos. Entonces quisiera saber en qué se está concentrando el gobierno de Milei en este momento para promocionar el país.
Bueno, Milei recordemos que hizo un cambio geopolítico de 180 grados, virando desde el acercamiento que Argentina tenía a China y a otros países hacia un acercamiento al mundo occidental, los Estados Unidos, Europa, etcétera. Eso ha generado una prensa enorme en el mundo, y este nuevo alineamiento geopolítico de Argentina le va a permitir a lo largo del tiempo poder incorporar inversiones de otros países. Creo que estamos en las etapas iniciales de este gran experimento, y la mayoría de aquellos que pueden venir a Argentina con una inversión directa extranjera de calidad van a esperar a que Argentina comience a tener cierto éxito con este ajuste, porque claramente una de las grandes preguntas de un ajuste de esta naturaleza es hasta qué punto socialmente es compatible o no genera ruidos de disturbios en la calle, etcétera. Entonces, Argentina también tiene una historia bastante problemática en sus relaciones con los inversores, en múltiples situaciones a lo largo de los últimos 50, 100 años que no han sido favorables. Entonces, se entiende que los inversores o aquellos que toman decisiones de inversión importantes sean cautelosos en el momento de decidir invertir en Argentina. Ahora, Argentina está en un proceso de liberalización, y en la medida en que eso se logre va a permitir el flujo de capitales en forma importante. Argentina se ha enfocado en ciertos sectores estratégicos, como puede ser el litio, como puede ser la producción de petróleo y por supuesto la producción agrícola ganadera, que ha sido realmente el gran motor de Argentina, y que esperamos que en un proceso de liberalización donde haya menos impuestos, menos burocracia, etcétera, la productividad y la frontera de producción agrícola ganadera se expanda nuevamente en Argentina en los próximos años. Si pudiésemos hablar de proyecciones, porque a la gente le interesa siempre saber en cuánto tiempo, ¿qué nos pudiese decir sobre estas medidas que está tomando el presidente Milei y que pudiesen ver un cambio en el tiempo en la situación de la economía en Argentina? Bueno, los cambios que está implementando el presidente Milei y su desarrollo, sobre todo por las limitaciones políticas que Milei enfrenta en el Congreso. Recordemos que en el Senado Milei solo controla a 9 de los 72 senadores, y en la Cámara de Diputados solo controla a 38 diputados de 257. Esto es lo que a la gente le preocupa, el tema de la gobernabilidad para pasar ciertas leyes, y por eso el presidente lanzó este pacto o este intento de diálogo a nivel nacional, en donde hizo una convocatoria el día 25 de mayo. En cuanto a los resultados de toda esta actividad, que va a llevar años de hacer, diría que pueden ser muy positivos en el largo plazo, pero en el corto plazo, que tal vez es lo que más le importa a la gente, Ujú. creo que podemos proyectar antes de fin de año el inicio de un sendero de crecimiento, y en el año 2025 creo que Argentina podría tener un crecimiento superior al 5%, simplemente implementando algunas de estas medidas, ni siquiera todas las que se han propuesto, porque recordemos que Milei fue con una hipótesis de máxima a buscar esos cambios, sabiendo que iba a tener que negociar la reducción de algunos de estas modificaciones. Gracias, esperemos que así sea y gracias por su tiempo, por compartir todo este análisis tan interesante sobre la economía de Argentina con nuestra audiencia. Feliz día. Igualmente, gracias por la invitación. Sí, estábamos conversando el día de hoy con Jorge Piedrahíta, él es economista de la Universidad de Buenos Aires, hablando sobre las perspectivas económicas de Argentina, los desafíos y el tiempo estimado de recuperación a corto plazo, que sería para finales de este año.